Bueno, pues hoy traemos un nuevo café, pero yo creo que va a ser un café para que reflexionemos sobre más allá de lo mundano. No sé, tengo la sensación de que vamos a aprender la diferencia entre aquellas cosas que son buenas y malas y sobre todo que nos vamos a meter en temas de ética, porque la persona que os traigo hoy tiene muchos títulos, pero fíjate, de lo poquito que ya he hablado con esta persona, creo que nos va a fascinar. Va a ser de esas conversaciones que tú y yo vamos a disfrutar. Es filósofo, es escritor, es teólogo, es catedrático de ética en la Universidad de Yale. Se encarga todo en el proceso de muchos comités éticos en temas sanitarios y en temas de empresa. Y sobre todo, en esa parte de generosidad que te estaba diciendo, pues trabaja mucho con aldeas infantiles. De ahí uno de sus muchos libros, porque yo os voy a hablar del último, o vamos a permitirle o dejarle que nos hable y que nos enseñe un poco de esas diferencias, es Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia, que todo está destinado para aldeas infantiles. Así que si habitualmente os recomiendo un libro, muchísimo más. En cuanto terminemos el café, ya podemos estar comprándoles todos. Os presento, sin más, a Francesc Torralba. Muy buenas, Francesc. ¿Qué tal? Muy buenas. Vivir en lo esencial. Me decías que un libro que has escrito durante la pandemia. ¿Qué significa vivir lo esencial? ¿Qué es la palabra esencial en sí? Fíjate que una distinción que hace un filósofo griego como Aristóteles es justamente esencial y accidental. Uh-huh. Que esta es una distinción que es muy útil en la vida. Accidental es aquello que no es relevante, que pasa, que es efímero, que puede no estar. En cambio, es esencial es aquello que te sostiene, aquello que si no está, no existes tú. Por lo tanto, aquello que es fundante, sustantivo. Lo podemos poner con un ejemplo, ¿no? Un árbol. Uh-huh. Un árbol puede tener fruto, puede no tenerlo, puede tener hojas, puede no tener hojas, pero si no hay tronco, hay árbol. ¿Qué es lo esencial de un árbol? Pues las crisis nos ayudan a meditar sobre lo que es esencial, sobre aquello que nos sostiene cuando todo se volatiliza. Y a mí el tiempo especialmente de confinamiento, me llevó a esta reflexión. Incluso hablamos en el lenguaje periodístico de profesionales esenciales y profesionales no esenciales. Y eso es lo que me llevó a reflexionar sobre qué significa vivir en lo esencial. Pues significa sustentarse en aquello que realmente te mantiene a flote cuando todo se hace añicos. Y en las crisis pasa eso, que todo se desvanece, todo se volatiliza. Claro, pero si muchas cosas se volatilizan, estaba pensando con lo que decías de la esencial y lo accidental, que a lo mejor vivimos mucho más en lo accidental que en lo esencial de una forma continuada. No sé si es porque interesa que nos quedemos ahí, porque tú hablabas del tronco y yo no sé si puedo conseguir saber cuál es todo lo esencial en mi vida, que ahora mismo te diría que mis hijos y mi marido, pero no sé si la reflexión va por ahí. Sí, sí, O va por ahí. Va por ahí justamente. En contextos de superabundancia, de confort, de bienestar, se produce esta confusión y confundimos lo que son necesidades esenciales con accidentales, especialmente en contextos muy caracterizados por el hiperconsumo, ¿no? Que al final creamos necesidades, creamos nuevas formas de dependencia y lo accidental, lo que no es relevante, ocupa portadas de periódicos, telediarios, ocupa el centro de gravedad. Y en cambio lo esencial acaba como eclipsado, acaba como oculto. Eso también pasa cuando uno está al final de su etapa vital, ¿no? O se da cuenta que le queda poco tiempo. Dice, ojo, este tiempo que me queda no lo voy a gastar en estupideces ni en banalidades. Voy a dedicarme a lo esencial de mi vida. Algunos meditan, otros rezan, algunos escriben, otros expresan su gratitud a las personas que aman, pero en cualquier caso, cuando uno tiene conciencia del límite y de la fragilidad del tiempo, se da cuenta de que no puede dilapidarlo en estupideces. Y generalmente esta confusión entre lo esencial y lo accidental en la vida confortable y superabundante ocurre muy a menudo. Pero si nos lo planteamos de esa manera, ¿cómo sabemos que ha llegado el límite de nuestros tiempos, ¿no? Porque me estás diciendo, la gente cuando llega al final de su momento dice, no voy a perder el tiempo en cosas que son estúpidas. Pero no deberíamos plantearnos que a lo mejor ese momento, tú y yo estamos hablando hoy y ahora y es esencial, o no. Para mí yo lo voy a vivir como un proceso esencial. Mañana a lo mejor no estamos.
O sea, Esto sería lo más inteligente. De hecho, fíjate, en el libro hablo mucho de la incertidumbre y muchos consideran que la incertidumbre es una categoría nueva de nuestro tiempo. Yo creo que no. Yo creo que va unida a la condición humana. De hecho, hay un sermón de San Agustín del siglo V que describe precisamente la vida humana como una vida completamente incierta, donde la única certidumbre es que cualquier ser humano que nace muere. No sabemos cuándo, no sabemos de qué, no sabemos a dónde, no sabemos en qué momento vital, pero todo lo demás es incierto. Entonces, la incertidumbre no es una categoría nueva. Y si lo asumiéramos, tendríamos una forma de vivir cada instante muy distinta, ¿no? Sin embargo, pensamos, primero, que controlamos el futuro. Segundo, que estaremos permanentemente aquí y permanentemente podremos empezar nuevos proyectos, nuevos vínculos, nuevos itinerarios. ¿Qué te pone de manifiesto la vida y sobre todo en la madurez? Que esto no es así. Yo ya he cumplido más de 50 años y me doy cuenta pues que muy probablemente he vivido ya la mitad de mi vida. Y eso hace que tenga mucha más conciencia de cada instante, de cada momento, de cada conversación, de cada libro, de cada comida, de cada beso, de cada abrazo, de cada caricia. Por eso es verdad, no tendríamos que esperar a una crisis o a un proceso, digamos, irreversible o a un diagnóstico fatal para darnos cuenta de que se vive una vez y hay que vivir en lo esencial. Pero generalmente necesitas un despertador. Y este despertador es una crisis personal, una crisis de salud, una crisis de pareja, una crisis laboral, que te obliga a repensar cómo vivo, qué es lo prioritario, qué es lo básico, qué es lo que me sustenta. Y eso lo observamos en muchas personas que han vivido una crisis. Este tipo de reflexiones aflora con mucha fuerza cuando uno está con el agua en el cuello. pero para llegar a darte cuenta, teniendo el agua en el cuello, que tienes que reflexionar sobre la crisis, algo más tiene que suceder, porque mucha gente dentro de la crisis decide no reflexionar, decide garantizarse ese extra de sufrimiento, ¿no? Que algún tipo de beneficio le debe tener para poder quedarse solo en el sufrimiento y no salen de esa crisis. No sé si es porque no tienen las herramientas suficientes para esa reflexión o si porque voluntariamente han decidido que no quieren entrar en crisis para poder pensar sobre ella y darle una oportunidad. Claro, claro. La crisis siempre es una oportunidad. Algunos la aprovechan, otros no. Pero una crisis laboral, una crisis afectiva, una crisis colectiva o mundial como la que estamos sufriendo, es una ocasión. Los griegos decían un kairos, ¿no? Un momento oportuno para poder pararse, detenerse, hacer retrospectivamente un análisis de lo vivido, pero también prospectivamente cómo quiero vivir a partir de ahora, ¿no? Sin embargo, como tú dices, muchas veces la reacción frente a la crisis no es esta. No es leerla como oportunidad de aprendizaje, sino que, por un lado, es ocultarla. No tengo crisis de pareja, no hay crisis laboral, no hay crisis de salud. Por lo tanto, persisto en mi modus vivendi, en mi forma de vivir, como si nada pasara. Eso ocurre precisamente por el temor a enfrentarse a esa crisis matrimonial, afectiva, laboral, de salud. Eso es un modo, pero eso es un modo de escapar por la tangente o simplemente evadirse. Hay otro modo que es justamente reconocerla, aceptarla e indagar qué puedo aprender a partir de ella. Lo pongo con un ejemplo. Hay profesores que empiezan el curso y en el aula tienen 80 alumnos. Sin embargo, en el mes de noviembre quedan 12 alumnos. Todos se han ido prácticamente. Esto es una crisis. Significa que no llegas, significa que no comunicas, significa que no interesa, significa que tienes que mejorar como profesor tu didáctica, tu pedagogía. Sin embargo, muchos reaccionan de la siguiente forma. No me siguen, no tienen nivel, parece mentira. Si fueran más capaces, seguirían mis extraordinarias lecciones, ¿no? Yo creo que la crisis nos permite parar, detenernos y pensar, ¿por qué me estoy quedando tan solo? ¿Por qué he empezado 3 relaciones y al cabo de 6 meses terminan? ¿Por qué los negocios no funcionan? ¿Por qué tenemos esta situación pandémica o esta crisis medioambiental? Por lo tanto, las crisis tenemos que leerlas como una ocasión
y tenemos que leerla como un modo de aprendizaje personal y colectivo. Hablabas todo el rato de por qué me está sucediendo eso y no sé si se puede encontrar una única causalidad o varias, pero que sean suficientes para reconocer ese vacío a la pregunta que tú te estás haciendo. O te puede valer como ese proceso de excusa o en qué momento ese por qué le cambias al para qué. A ver, la pregunta por el fin, la pregunta por el para qué, generalmente está como oculta. Nos interesa más el cómo, nos interesa más el de qué, pero la pregunta, ¿usted para qué tiene hijos? ¿Usted para qué trabaja? ¿Usted para qué lucha? Este tipo de preguntas finalísticas, por lo general, están como muy ocultas, aparecen muy tarde. Y sin embargo, las preguntas más inmediatas, sobre todo, tienen que ver con la utilidad, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué dinero voy a ganar haciendo esto? ¿Es rentable o no rentable? Y sin embargo, de nuevo, ¿no? Las crisis hacen aflorar la pregunta por el para qué. Cuando uno pues sufre esto, una crisis muy seria a nivel de salud, se pregunta para qué vivir, ¿no? Muchos preguntan, bueno, pero a ver, ¿tenemos que vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Por tanto, la pregunta finalística es una pregunta esencial para mí y sobre todo es la más relevante. Luego te tienes que preguntar cómo hacerlo, cómo llegar, cómo desarrollar ese proyecto. Y las crisis nos activan o estimulan la pregunta por el fin. ¿Por qué estoy contigo? ¿Por qué empezamos esta relación? ¿Para qué tener hijos en un mundo donde hay tantas crisis, ¿no? Yo creo que esta pregunta es fundamental porque muchos experimentan que no tiene ningún sentido procrear o ningún sentido implicarse dado cómo está el mundo. Y eso te obliga a pensar, qué tipo de razones podemos esgrimir para estar esperanzados y no ser ingenuos. Hablamos, claro, porque como no todo el mundo se llega a hacer ese tipo de preguntas que tú no estás haciendo, ¿creías que es que son quizás demasiado temerarios porque no quieren saber cuál es la respuesta? Sí, a veces las preguntas nos aterran, incluso las preguntas que nos hacen los niños. Los niños nos hacen preguntas que nos descolocan, los niños pequeños. El niño no te pregunta de qué ha muerto el abuelo, te pregunta dónde ha ido y te pregunta para qué tenemos que morir y por qué nacemos si tenemos que morir. Es decir, el niño es un pequeño filósofo que no se censura a sí mismo. Es un pequeño filósofo que explora universos y que te deja sin respuestas. ¿Y eso qué pasa? Que el adulto nos desconcierta, porque querríamos tener respuestas concisas, apodícticas, claras, nítidas para todo. Y no es así. Para nada es así. Entonces, claro, las preguntas que no tienen respuesta tendemos a ocultarlas, a censurarlas o a posponerlas o ridiculizarlas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Dice, va, ya está el filósofo con sus preguntas. Vaya estupidez. Bueno, no me parece una estupidez. Me parece fundamental que uno se pregunte para qué vive, ¿no? Y sin embargo, la gran pregunta es, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a llegar a final de mes? Y esta pregunta no es irrelevante, es muy pragmática. Pero la primera pregunta es, ¿merece la pena vivir? ¿Merece la pena? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún valor? Y si lo tiene, ¿por qué lo tiene? Y eso te obliga a pensar a qué vas a dedicar tu talento, tus esfuerzos, tu energía vital, en la única vida de que tenemos, al menos conocida, tocada, percibida y no digna de fe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que la pregunta por el fin aflora, muchas veces la censuramos por miedo, por terror al vacío de respuestas y que acabamos titubeando, vacilando. En cambio, las preguntas fáciles, estas nos dan mucho confort, ¿no? Las preguntas, pues esto, que podemos responder. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? ¿Cuándo ocurrió la guerra civil? ¿Quién fue García Lorca? ¿Cuándo publicó Kant la crítica a la razón pura? Bueno, fantástico, nos da erudición, nos da una pátina de erudición, pero las preguntas verdaderas nos dejan siempre con las manos vacías. Si tenemos tantos pequeños socráticos cerca de nosotros cuando nacen, que no están nada censurados, ¿cuándo empieza esa censura? Porque me has explicado un poco que al no tener esa respuesta censuramos sin querer a nuestros hijos, porque imagino que es de una forma
bastante inconsciente. Claro, eso provoca que luego durante mucho tiempo no se piense hasta que de repente hay un clic y empieces a plantearte de nuevo las preguntas quizás demasiado tarde. ¿Qué podríamos ganar si esa forma de pensamiento, en vez de censurarlo, lo enriqueciéramos de manera que filosofía no se entregara en segundo de bachillerato o en primero de bachillerato, sino que a lo mejor nuestros hijos, con esos 4, 5, 6 años, cuando empiezan a hacerse preguntas tanto de la muerte o de la enfermedad o del sufrimiento y te lo plantean, les enriqueciésemos de esa manera desde pequeñitos? Esta sería la gran solución. De hecho, afortunadamente, seamos también positivos, existe un programa de filosofía para niños que muchas comunidades escolares aplican desde primaria y donde hay aprendizajes en el arte de interrogar, de argumentar, de escuchar, de elaborar juicios de valor, de comprender qué es una buena argumentación y una mala argumentación, de comprender las distintas formas de dar sentido a la vida, siempre naturalmente teniendo en cuenta el nivel cognitivo y el nivel emocional del niño, que es distinto a los 7 años, como tú decías, de los 17, donde puedes poner un texto pues, de Nietzsche o de Ortega y Gasset o de Pascal, ¿no? Pero el niño, a su nivel, se formula preguntas, especialmente cuando el niño pues experimenta el asombro frente a la realidad. Y el niño se asombra. Se asombra cuando contempla el cielo estrellado, se asombra cuando contempla el mar, se asombra cuando contempla el océano y se hace preguntas. ¿Por qué hay tantas estrellas? ¿Y cómo empezó todo? ¿Y por qué ahora es oscuro y antes el cielo era azul? Y algunas de estas preguntas podemos responderlas, pero él tiene mucha más capacidad interrogativa que nosotros de responder. Y eso es así. Entonces yo creo que podemos valorar a los alumnos por las respuestas, esta es una manera, pero podemos valorar a los alumnos por la calidad de sus preguntas, la intensidad de sus preguntas y la profundidad de sus preguntas. Y eso es mucho más interesante, ¿no? Y a veces nos olvidamos que educar es estimular esta capacidad interrogativa y esta capacidad admirativa y de indagación. Quien tiene preguntas busca. Y busca libros, y busca bibliotecas, y busca maestros, y estudia, ¿no? Y en cambio muchas veces damos respuestas a preguntas que nunca se formularon. Y eso no excita ni estimula el pensamiento. Tú has citado Sócrates. Para mí hay dos referentes en la educación, que es Sócrates y Jesús. Dos referentes en la educación, o digamos en la educación occidental, ¿no? Y Sócrates se caracterizaba por un estilo interrogativo. No escribió ningún libro, tampoco Jesús, tampoco Buda, tampoco Lao Tse, tampoco Siddhartha Gautama, ningún libro, pero Sócrates lo que hacía era estimular la interrogación en sus coetáneos, en el ágora ateniense, y sobre todo introducía sospechas, ¿no? Es decir, aquello que le parecía muy seguro, ser justo es esto. Él te decía, ¿estás seguro que esto es ser justo? ¿Estás seguro que esto es la felicidad? ¿Estás seguro que esto es el camino que te va a dar plenitud? Y eso me parece fundamental, porque esto les capacita para cuestionar la publicidad, los influencers, los youtubers, la propaganda política. Es decir, están enormemente estimulados audiovisualmente, como nosotros. Pero si uno está, digamos, capacitado para preguntar y poner distancia, pues no se lo traga todo y es capaz de ejercer el pensamiento crítico y de poner en sospecha o en tela de juicio eso que se presenta como dogma. Claro, y además es que conseguirían esos adolescentes, por ejemplo, que no aceptan ese tipo de presiones sociales, ¿no? Ante inicios de relaciones quizás más precoces o el proceso del bullying, ¿sabes? Podría conseguir paralizarlos si pudieran hacer ese tipo de pensamiento crítico. Pero claro, el pensamiento crítico lleva un consumo de glucosa a nivel cerebral. O sea, lo fácil es desconectar tu cerebro y además dejarte llevar por la fuerza de voluntad y si te lo dicen a las 8 de la tarde ya la fuerza de voluntad acabaron, ya no existe. ¿Cómo podemos hacer ese estímulo cuando de repente sus modelos, ¿no? Referenciales pueden ser, a lo mejor has citado las redes sociales, gente influencer, no todo el mundo se cuestiona y simplemente te dice lo que alguien quiere que tú digas? Sí. A ver, el gran peligro es el mimetismo, ¿no? El mimetismo gregario, ¿no? Imitar como un cordero, ¿no? En un rebaño
al influencer de turno, ¿no? Que dice, hay que comprarse este bolso. Y 500.000 niñas piden a sus madres, cómprame este bolso. Hay que ser vegetariano, no con argumentos, sino porque toca, por moda. Porque el vegetarianismo ya está en el budismo en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero entonces tienes 500.000 personas que alteran el sistema nutricional de su casa, ¿no? Entonces es verdad que hay un fenómeno que es el mimetismo gregario y además la red lo ha activado mucho. Y hoy tenemos otros pastores, que son pastores digitales, que son pastores que están en la red y que van marcando el movimiento y el ritmo de los rebaños que hay en la gran nube, ¿no? En el gran océano telemático. Frente a eso, solo hay un antídoto, que es el pensamiento crítico, que es la reflexión, que es el silencio, que es el discernimiento. Fíjate con el tema de la multiplicación de fake news, ¿no? Claro, ¿cómo discernir si me están engañando, si me están engatusando, si me están, de algún modo, manipulando para que tenga este juicio de valor con respecto a esta etnia, este país, este colectivo, esta religión o este partido político, ¿no? Yo creo que es imprescindible en un contexto tan tóxico desde el punto de vista del entorno mediático, el pensamiento crítico y la capacidad de discernir, de separar. Antes hablábamos de lo esencial y lo accidental. Sí, pero también lo veraz y lo que no lo es, lo bello y lo feo. Y al menos poder introducir criterios. Hoy no se habla nada de los criterios, pero una persona con criterios es una persona que al menos tiene unos puntos de partida que le permiten separar, distinguir y aprovechar su tiempo vital con aquello que es valioso. Uno se puede perder toda la vida leyendo sandeces. Alguien tiene que decirle, hombre, no te pierdas a Shakespeare, no te pierdas a Tolstoy, no te pierdas a Dostoyevsky, no te pierdas a García Márquez, ¿no? Alguien tiene que orientarle, necesita una brújula en ese universo. Y muchas veces lo que ocurre es eso, que simplemente lo que hay es mimetismo, gregario, y la capacidad crítica o la capacidad de discernir, pues no está al nivel que requiere el tiempo, que nos exige, pero con mucha profundidad, tratar a fondo estas competencias que tenemos, el criticismo y el discernimiento. Alguien con ciertos criterios, como estabas valorando, ¿cada cuánto tiempo tendría que revisarlos? Si de repente se ha planteado sobre un tema tener unos criterios y partir desde ahí, ¿tendría que hacer una revisión, como una metaanálisis de sus propios criterios de vez en cuando? ¿Con qué frecuencia tendría que ser eso? ¿Y quién podría ayudarle a poder hacerlo? Básico, porque si no lo hace, puede sucumbir al dogmatismo, o al fanatismo, o al sectarismo, ¿no? Uno tiene que estar suficientemente predispuesto a revisar, a autoanalizar, a auditar incluso la calidad de sus criterios. Porque si no, simplemente se convierte en un ser humano unidimensional o hermético. ¿Cada cuándo? Pues, a ver, es difícil decir cada 2 años, cada año y medio, cada 6 meses, ¿no? Pero en la medida que uno va madurando y va leyendo y sobre todo viaja, contrasta y observa que su mundo es muy pequeño, que él vive en un microcosmos donde tiene unos referentes, tiene unos criterios, pero en cambio cuando entra en contacto con otras culturas, con otras tierras, con otros horizontes, es cuando estos criterios y valores empiezan a violentarse, empiezan a cuestionarse. Y esa es la gran ocasión que le permite ahondarlos y permite ver si son realmente sólidos o son muy volátiles. Por lo tanto, es difícil marcar un cuándo, pero deberíamos tener esta capacidad y practicarla con cierta periodicidad, que es la capacidad de tomar distancia de nuestros criterios, de nuestros valores, de nuestras creencias. No para necesariamente arruinarlas, sino para ver qué calidad tienen, ver si son creencias que liberan o enajenan, si son valores que nos hacen crecer y nos hacen ser mucho más felices o valores que nos van anulando o nos van destruyendo. Y esa toma de distancia, para mí es una capacidad que nos da una modalidad de inteligencia sobre la que he escrito mucho, que es la inteligencia espiritual. Esta capacidad de tomar distancia de los vínculos, de las pasiones, de las creencias, de los valores. Ser un poco espectador de uno mismo, no solo actor. Y ser capaz de enjuiciar cómo vivo
cómo son mis vínculos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi hijo, cómo trato a mis alumnos, cómo trato a mis vecinos. Esta auditoría de tu vida me parece clave para mejorar como ser humano y también para progresar. En cambio, el dogmático, el sectario, nunca toma distancia porque está tan ciegamente seguro de que sus criterios, sus valores, sus creencias son verdad, que no merece la pena tomar distancia y preguntarse si realmente tienen valor. Es que a lo mejor si pierdes ese tipo de criterios, si pierdes esa credibilidad de ese dogma, a lo mejor siente que no le quede nada. Claro, y el miedo al vacío genera horror, ¿no? Es lo que los filósofos romanos decían, el horror vacui, ¿no? El horror al vacío, pues hace que muchas veces uno no se predisponga a tomar distancia. Mira, por ejemplo, tomamos distancia cuando paseamos solos por un bosque. Muchas personas que hacen el Camino de Santiago, ¿no? En nuestro país. Ahora por la pandemia ha quedado bastante entre paréntesis, pero te encontrabas mujeres jóvenes solas andando 30 kilómetros al día, tomando distancia de su vida por esos paisajes, ¿no? Cuando uno llega a Santiago, llega a conclusiones. Dice, bueno, he tomado distancia y observo pues, que este trabajo no me llena, no me colma. Bien, puedo hacer dos cosas. Persistir en él, asquearme en él y asquear a los demás cada día cuando vuelvo de este trabajo, o puedo reinventarme. Puedo empezar a indagar alternativas. Puedo empezar a ver qué otras posibilidades hay, ¿no? También puedes hacer esta toma de distancia con los vínculos. Eso es muy peligroso realmente. Uno puede llegar a la conclusión que su matrimonio ya no tiene ningún sentido, que es pura inercia, que es pura rutina, que somos dos desconocidos que simplemente coexistimos, pero que no hay esa comunidad de vida, ¿no? Y de amor que debería haber. Bueno, uno puede llegar a esta conclusión. Entonces tiene que plantearse, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tratar de reconstruirlo? ¿Podemos ser capaces de reconocer esto? ¿O simplemente voy a persistir de ese modo en esa dimisión hasta el final de mi vida, ¿no? Por lo tanto, la toma de distancia es la gran ocasión también para que uno audite su vida y proyecte una vida distinta, proyecte una vida más plena. Y muchos renuncian a eso. Simplemente pues se acomodan o simplemente han dimitido ya de esta aspiración. Pero ¿cómo puedes llegar a dimitir no solo de una aspiración, sino de vivir la vida y decidir quedándote sobreviviendo? Ya. Esta es la pregunta, ¿no? Es decir, muchos viven como si tuvieran asegurada otra vida y una tercera vida y una cuarta vida, ¿no? En cambio, cuando uno asume que esta vida que vivimos es única y además irreversible, es lo que te decía antes, ¿no? Da mucho valor a cada momento y medita mucho sus decisiones. La meditación sobre la decisión es básica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a emplear mi tiempo? ¿Qué tiene valor y qué no? ¿Dónde poner mi talento? ¿Dónde sudar la camiseta? ¿Dónde merece la pena entregar mi esfuerzo, ¿no? Este tipo de preguntas yo creo que son fundamentales, dado que no podemos prolongar indefinidamente nuestra vida, ¿no? Séneca decía que muchas veces posponemos. Esto ya lo haré después, en la etapa poslaboral. Esto ya se lo diré después. Ya le pediré perdón más adelante. Y Séneca dice, este pensamiento, en una carta extraordinaria a Lucilio, dice, este pensamiento es erróneo. Primero porque presupone que estarás y no lo puedes presuponer. Y segundo, que estarás en condiciones, porque puedes estar en tal estado que ni te acuerdes de tu nombre. Mi madre sufre Alzheimer, la voy a visitar cada domingo. No sabe quién soy, no sabe quién es su hijo, su hija, quién fue su marido, dónde vive, dónde nació. Ha vaciado completamente este registro de su memoria, ¿no? Por tanto, esta tarea de voy a posponer, no, hazlo ahora. Si puedes pedir perdón, hazlo ahora. Si puedes agradecer lo que alguien ha hecho por ti, llámalo y se lo agradeces. Porque igual no estará o no estarás tú y entonces no podrás cerrar el círculo.
Por lo tanto, la conciencia de la fragilidad de la vida es precisamente lo que hace que tenga tanto valor y que tengamos que cuidarla tanto, ¿eh? La salud, el autocuidado, el cuidado de los vínculos, dada su extraordinaria fragilidad. Yo creo que un aprendizaje de la pandemia justamente es esta fragilidad, es esta vulnerabilidad. No solo ha afectado a personas mayores, que es el grupo de riesgo juntamente con otras principal, sino que nos hemos dado cuenta que todos somos vulnerables al contagio, a la enfermedad y en distinto grado a la muerte, ¿no? Pero que no escapa a nadie. Y esa fragilidad, para mí, es la gran ocasión para cultivar valores como el cuidado, la atención y sobre todo la sensibilidad. Me salen dos preguntas justamente de lo que estás hablando y una sabía que iba a terminar trabajándola al aprovecharte un poco que eres presidente del Comité de Éticas también sanitarios. Pero antes de poder hacerte esa pregunta, al ser teólogo, no sé si ves la diferencia sobre esa forma del poder de la hora en gente que a lo mejor es muy espiritual y religiosa y dice, no voy a vivir, bueno, no pasa nada porque aunque viva esto me está esperando una vida mejor más allá en el cielo, ¿no? Entonces ese poder del más allá, ¿eso es una utilidad de excusa frente a poder conseguir tomar ese tipo de decisión o es que ven algo que otros a lo mejor no somos capaces de ver? Es la gran pregunta y de hecho es la gran crítica de Nietzsche al cristianismo, ¿no? Yo me ha interesado muchísimo siempre Nietzsche, he escrito varios textos sobre él y en el Zaratustra dice, no otra vida, sino esta vida es la única que tenemos. Y lo que a él realmente le resultaba criticable del cristianismo es que justamente con el argumento de que hay otra vida, esta vida carece de valor, acaba siendo un prólogo, acaba siendo un proemio de algo mucho más valioso, pleno, eterno, absoluto, ¿no? Y él lo que subrayaba era, no, esta vida, la otra no existe. Y por lo tanto, o vives esta vida intensamente, con todo lo que supone, o simplemente no vives nada, ¿eh? Dilapidas una posibilidad. Entonces, frente a eso, yo creo que hay una respuesta a esta objeción, ¿no? Yo creo que el acceso a la otra vida pasa precisamente por vivir intensamente esta. Fíjate que hay textos en el Nuevo Testamento, especialmente uno, donde hay una clara referencia a vivir plenamente la hora, ¿no? Y de hecho el mismo Eckhart Tolle lo cita en El poder de la hora, ¿no? Que es, no te preocupes pensando en el mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y pone como ejemplo los lirios del campo y las aves del cielo, que viven en el ahora. Jesús en su discurso, en su presentación así pública, dice, no tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que vivir plenamente la hora como hacen los lirios y como hacen las aves. Y sin embargo tendemos a preocuparnos, ¿no? Ocuparnos con antelación. Yo creo que es un escape y es una forma de evasión aquel que argumenta del siguiente modo, ¿no? Dado que hay otra vida, esta puedo permitirme el lujo de desaprovecharla o de simplemente vivirla a medio gas o pasar de puntillas por ello. Yo creo que no es este el mensaje. El mensaje es, la vida es un don muy frágil. No has elegido vivir, pero te encuentras viviendo. Bien, aprovecha este don. Aprovecha, ¿qué significa? Gózalo. Da tu talento, da tu energía, da tu fortaleza para que este don crezca y para que los otros crezcan, ¿no? Eso te puede abrir la vida a la vida eterna, pero en ningún momento debe ser excusa el argumento de una vida eterna para simplemente dilapidar esta vida que nos ha sido dada. Porque entonces simplemente desaprovechas ese don, ese regalo que te han hecho. Por lo tanto, sí, podría hacerse esta argumentación, ¿no? Dado que hay otra vida, esta, bueno, no merece la pena. No, no, todo lo contrario. Es que la posibilidad de entrever a qué vida pasa por vivir intensamente, a fondo, y amar a fondo esta vida y todos los que viven.
Vida eterna podría ser como un más allá o, por ejemplo, como gente como Sócrates y Platón que han terminado siendo tan legendarios que han conseguido que su vida sea eterna porque otras generaciones han seguido hablando de ellos. ¿A qué significa uno con la eternidad? Claro, esta es la pregunta, ¿no? Fíjate, hay una gran confusión con el concepto de eternidad, porque a veces se confunde con una longevidad indefinida, y eso no es la vida eterna. No significa lunes, martes, miércoles, enero, febrero, 1 año, 2 años, 3 años. Esto es una longevidad indefinida, que para mí, vaya, primero que no es deseable y luego que no es vida eterna, ¿no? De hecho, hay un cuento de Borges donde plantea esta hipótesis. Imagínate que pudieras esto, beber del néctar, ¿no? Que te diera esta longevidad indefinida, ¿no? Y al final los personajes de Borges quieren acabar. Dicen, no, basta. Otra guerra, otra dictadura, otra democracia, otra revolución, otra... Basta, ¿no? Esto no llena, esto no colma, ¿no? Podría ser rutinario, podría ser un círculo infernal, ¿no? En cambio, para eternidad se entiende plenitud. No hay calendarios, no hay relojes, no hay cronómetros, ¿no? Sino que es la plenitud vivida sin límites, ¿eh? Por eso hablamos más de un estado que no de un lugar, ¿no? Y uno ya en esta vida puede prefigurar estos estados de plenitud. Esto es lo que dice Goethe, esto es lo que dice Nietzsche, esto es lo que dice Joan Maragall, incluso en alguna de sus poesías, que era un lector de Nietzsche y traductor de Nietzsche al catalán, ¿no? Cuando uno vive un instante pleno, que afortunadamente vivimos por causa de la música, un instante pleno puede ser, pues, de compenetración muy honda con otra persona, ¿no? De goce de la naturaleza, ¿no? De silencio, de experiencia de lectura, ¿no? Cuando uno vive un instante así, de algún modo es como una ventana a esa eternidad. Es una especie de prefiguración, ¿no? Una especie de anticipación. Por lo tanto, estos instantes de plenitud prefiguran ya eso que esperamos, cuanto menos algunos, ¿no? Pero la eternidad no es tiempo indefinido, ni es un lugar. Es un estado de plenitud sin límites. Y los estados de plenitud que vivimos en nuestro tiempo vital siempre son limitados, porque hay siempre alteraciones, preocupaciones, angustias, siempre están amenazados, ¿no? Pero sí que hay momentos cuando escuchas a Bach o cuando escuchas a el Ave María de Schubert, o estás en una iglesia románica solo, o estás simplemente contemplando el amanecer, que experimentas esta plenitud instantáneamente, ¿no? Es como rozar esa plenitud eterna. Me voy a quedar con esa definición. Me decías que eras catedrático de ética y justamente en sanitario sí me toca muy directamente. Y estoy viendo qué está pasando con compañeros, sobre todo con ese concepto de vida frágil, que sin haberse formado para ello y sin tener que tomar ese tipo de decisión, están jugando a ser dioses cuando tienen que decidir qué vida puede ser más o menos frágil y a quién poder poner un tratamiento o no, a quién dejarle una habitación en la UBI o no. ¿Cómo podemos tener un marco referencial o quién tiene que tomar esa decisión que a veces nos dejan a alguien a lo que nos sentimos sumamente humanos si no tenemos esa capacidad y luego está provocando un sufrimiento extra cuando llegamos a nuestras casas y no somos capaces de dejar eso de lado? Pues es un tema que realmente lo hemos vivido, pero directamente en los comités de ética asistencial que presido, que además son de ámbito geriátrico, muchos de ellos, y de hospitales de referencia. Y por lo tanto lo he vivido telemáticamente, he visto cómo se desmoronaban médicos, cómo se desmoronaban enfermeras que experimentaban esa culpabilidad, esa rabia, esa ira, esa indignación, eh, incluso remordimiento, y con expresiones emocionales muy fuertes, ¿no? Algo que yo no había visto en 15 años que presido comités de ética, y que más bien estos meses han sido como, ¿cómo te diría, no? Órganos de liberación emocional, ¿no? Nos hemos escuchado, hemos constatado que hay muchas personas heridas, personas que no han podido hacer su tarea como querían, no han podido acompañar a los familiares como querían, familiares que no han podido despedirse de las personas queridas como deseaban, y todo eso genera heridas y a veces incluso duelos patológicos.
Entonces, claro, tú planteas un tema que es de primer orden en ética, que es el tema de la justicia distributiva, que también está en Aristóteles, en la Ética Nicómaco, ¿no? Cómo distribuir justamente recursos cuando hay escasez, en contextos de emergencia, en contextos de necesidad, en contextos donde hay mucha solicitud y sin embargo hay escasez de recursos y finalmente uno se ve obligado a priorizar, a jerarquizar. Y en virtud de qué criterios y en virtud de qué parámetros se elabora esta distribución de los recursos. Entonces, claro, los criterios éticos son muy claros. Equidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, dignidad idéntica de todos los seres humanos, pero la realidad es que había los respiradores que había. La realidad es que había las camas de UCI que había. Y sin embargo había muchos más solicitantes. Entonces, yo creo que esta toma de decisiones que pese unidimensionalmente sobre el profesional de la salud es terrible. Le genera una angustia terrible si tiene, seguro, fuste ético y calidad ética y sensibilidad ética, ¿no? De ahí, para mí, el valor que tienen estos órganos deliberativos, los comités de ética. No para sustituirle, cuidado, pero sí para poder colaborar con él, sí para poder asesorar, sí para poder sumar perspectivas, sí para poder aportar soluciones antes de verse con el agua en el cuello de tener que discriminar el valor de una vida porque es una vida anciana o una vida que tiene o pertenece a un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, los comités de ética para mí son estos órganos de deliberación de carácter consultivo que tienen como finalidad sobre todo evitar esta caída en la angustia que es propia de cuando uno tiene que tomar decisiones irreversibles, además de carácter dilemático, o vive o muere, no hay término medio, y además que pesan luego en la conciencia, ¿no? Y me parece que sí, que se elaboraron protocolos y se elaboraron en definitiva, propuestas para tratar de evitar el mal mayor, ¿no? Aún así, yo creo que deberemos reflexionar muy a fondo sobre lo que pasó, documentarlo, analizarlo y ser muy autocríticos y examinar qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Cómo hay que reforzar el sistema de salud público, cómo hay que reforzar las unidades de cuidados intensivos, la prevención, para evitar que eso vuelva a pasar. Me parece que ahora en este sentido estamos en una mejor situación. Es decir, me parece que, ojalá sea así, aquel escenario infernal no vuelva a estar presente y que de manera preventiva haya que hacer esas restricciones y limitación de las libertades con el fin de evitar tener que elegir quién va a vivir y quién no. Es que ahora mismo volvemos otra vez a la misma situación, porque los compañeros que están en primera línea ya están viendo cómo las UBI se están llenando, plantas que están sumadas, y entonces, claro, cuando tú ves a una persona que a lo mejor tiene dificultades de calidad de vida o a lo mejor ha perdido la memoria, está en un proceso vegetativo, tomar la decisión es complicado, pero no es tan difícil, ¿no? Pero cuando tienes a alguien de 40 años o de 35, como está pasando ahora mismo, con de repente gente de 60 años que no tenían patología previa, es complicado tomar ese tipo de decisión. Y claro, los que están en primera línea saben que ahora se saben más cosas, pero hay muchísima incertidumbre todavía en todo ello y no son muy optimistas a saber que ahora va a resultar mucho más sencillo, porque creen que ahora se va a complicar mucho más con situaciones de gripe, con enfermedades respiratorias típicas del invierno, con EPOCs, ¿no? Entonces, ahora mismo no sé si hay más protocolos, pero sé que ellos emocionalmente, porque vivo con ellos, están peor, no están en la misma situación de fortaleza que tenían antes. Con lo que, ¿quién va a cometer ese tipo de decisión? Porque un comité ético está genial, me imagino que como consultivo, pero el día a día, esas guardias de 24 horas en que te pueda tratar a 5 personas, no va a haber esa época consultiva. Sí, sí. No podemos olvidar esto, que una cosa es la realidad dura, pura, pétrea, ¿no? Y otra cosa son los órganos que deliberan y tratan de elaborar guías, protocolos, guías de buenas prácticas en contextos también de urgencias, ¿no? Pero como tú dices, muchas veces, primero hay hospitales, centros que no disponen de estos órganos y a veces
aún disponiendo de ellos, no hay la comunicación, la agilidad para poder asesorar, para poder dar un punto de vista que pudiera a esta persona pues tener una herramienta más allá de su soledad frente al quirófano o con la bata blanca, ¿no? O verde, ¿no? Y esto para mí exige pues pensar muy a fondo en nuestro sistema público de salud, que por otro lado ha permitido salvar muchas personas en relación a lo que ha pasado a otros países. Yo tengo la suerte de tener mucha relación pues, con países latinoamericanos, ¿no? Por trabajo y por amistad, ¿no? Y claro, tenemos que reconocer que el hecho de tener un sistema público de salud que por otro lado es muy caro y muy difícil de sostener en el futuro, pues ha permitido que personas que no pudieran haber pagado nunca 40 días en una UCI, ¿no? Nunca lo podrían haber pagado con su sueldo y con su fragilidad económica. Y sin embargo, este sistema ha permitido que esta persona pudiera gozar de. Es verdad que entonces se plantea la situación, sí, pero no todos van a caber otra vez. Es verdad. Por lo tanto, mucha más prevención, mucha más reflexión, mucha más restricción de libertades si somos incapaces de cumplir responsablemente lo que las autoridades nos dictan. Y por otro lado, ampliar los servicios de salud hasta el límite que podamos. También esto es una reflexión sobre qué hacemos con el dinero público en contextos de crisis, ¿no? A dónde lo destinamos y en qué situaciones es importantísimo ser dúctil y cambiar eso que habíamos planificado, ¿no? Y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? En el tiempo de alarma. Vimos que como empresas que hasta ahora hacían coches empezaron a hacer respiradores. Es decir, la ductilidad es importantísima en contextos de crisis y la adaptación. Y por lo tanto, bueno, nos falta eso. Bien, pero ¿quién podría ayudarnos rápidamente a crear eso para poder llegar a más gente? Bueno, en principio, todo eso lo hemos vivido. Tiene que darnos un aprendizaje. Yo creo que la estupidez es repetir precisamente el mismo error. Y sin embargo, a veces nos damos cuenta que esto es lo que pasa y no debería volver a pasar. Tratamiento a lo mejor para la estupidez es la lectura de libros o escuchar un podcast y tener la suerte de poder escuchar a gente como tú. Pero ¿vamos a tener vacuna para la estupidez? Esto es lo que esperamos. Los científicos más capaces de todo el mundo, y además en muchos lugares y en muchos países, están investigando y están ya cotejando y están haciendo pruebas, ¿no? Primero en animales, luego en humanos, y es de esperar que la tendremos. Fíjate, nunca en la historia había habido tantos laboratorios, tantos científicos, tantos centros de investigación de referencia centrados en buscar la misma vacuna. Nunca en la historia. Tanto talento gris y tan conectado para buscar esta vacuna, ¿no? Luego están los intereses del mercado, los intereses industriales, los intereses de las farmacéuticas, ¿de acuerdo? Pero nunca se había dado esto. Y hemos tenido otras epidemias cíclicamente y otras pandemias y nunca se había dado. Por lo tanto, hay que ser esperanzado que el talento compartido, que las neuronas cuando empiezan a vincularse y lo que uno ve ayuda a desactivar lo que otro no veía, nos ayudarán a encontrar esta vacuna. ¿Cuándo? Yo creo que es muy arriesgado hablar de fechas, ¿no? Y más yo, que no conozco el terreno, pero no podemos dar falsas esperanzas, pero sí tenemos que tener esperanza en el talento humano y en la investigación. Pues nunca había sucedido tener una charla tan interesante hablando de lo esencial de la vida y, Francesc, yo solo puedo conseguir darte las gracias porque has concedido estos minutos de tu vida que posiblemente a lo mejor se no lo hubieras dedicado a otra cosa muchísimo más esencial, pero yo te puedo agradecer que mi cerebro ha estado pensando tanto y me dejas muchas preguntas y muchas reflexiones para hacerme ahora cuando termine y quiero darte las gracias de tu gran generosidad. No, gracias a ti. La verdad es que la conversación es uno de los pocos placeres espirituales que nos quedan y que deberíamos cultivar más a fondo. Olvidarnos del tweet, olvidarnos del zapping y conversar, ¿eh? Que es esta alternancia entre la palabra y la escucha y que además tiene un elemento de artesanal, porque yo no sabía las preguntas que me formularías. No vengo aquí con un guión o no vengo aquí con un programa elaborado o con un PowerPoint que voy colgando. Vengo desnudo
Y tú me formulas preguntas y yo trato de hilvanar respuestas a partir de lo que formulas. Y esto que llamamos conversar es uno de los placeres espirituales más interesantes que los seres humanos, que somos seres dotados de palabra, podemos cultivar. O sea que yo también lo he disfrutado mucho, de verdad, y gracias. Ha sido un orgasmo totalmente cerebral que esperemos que luego sigan el resto cultivando. Mil gracias por haber estado ahí, de verdad. Escribiré ahora a continuación a Alex Rovira para decirle vaya pedazo de ponente que nos ha regalado. Bueno, hombre, dale recuerdos de mi parte, que tenemos una gran amistad y admiración. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Lo esencial, vivir en lo esencial. Vamos, yo no sé tú, no sé qué piensas hacer, pero además de dar al me gusta, compartir para que otros puedan pensar y que consigamos disminuir esos grados de estupidez y sobre todo empezar a hacer un pensamiento crítico, tenéis que coger el libro, porque tenemos que seguir leyendo y sobre todo solo porque si aprendemos a pensar, olvidaremos que nos citen y nos dogmaticen en qué tenemos que pensar. Sabes que puedes encontrarnos en inviden.com y en rosamontana.com o incluso en mi correo personal en rosa@rosamontana.com. Como siempre, un placer haber estado aquí con vosotros. Yo te espero en el siguiente café.